Muy bien. Recording is on. Entonces, los verbos son otra categoría gramatical. Como les decía, es un conjunto de palabras con ciertas características. Entonces, los verbos se van a manifestar a través de su flexión, ¿sí? La flexión verbal, o sea, nos va a dar información, ¿sí? La información del número de la persona, nos va a dar información del aspecto y del modo y del tiempo, ¿verdad? Esa información nos da el verbo. Los verbos que ustedes colocaron están en infinitivo, pero si escribimos comemos, ¿qué información nos va a dar? Comemos, nos está diciendo que nosotros, ¿verdad? Y si hablamos en persona, nosotros es la primera persona en plural, porque estamos hablando de varios, ¿sí? Si fuera en la primera persona en singular, hubiera escrito como. Y al decir como o comemos, estoy hablando en tiempo presente, ¿sí? Entonces nos da esa información. También nos va a dar el modo, ¿sí? El modo nos va a decir si lo dije afirmándolo o negándolo o dudándolo. Entonces, ese es el modo, ¿verdad? Entonces, ese modo nos va a ayudar también. El aspecto nos va a indicar si ya está terminada la acción, si está por terminar o si está inconclusa, podríamos decir, o si está iniciando. Ese es el aspecto verbal. Y entonces, basado en esto que les decía, las propiedades de los verbos se van a manifestar a través de su flexión. La única información que no nos va a dar el verbo es el género, porque el género no lo va a decir el sustantivo, ¿verdad? El número sí, porque nos decía si era en singular o era en plural, pero el género no, porque al decir tú, puedo referirme a una chica o a un chico, ¿verdad? Al decir nosotros, incluye hombres y mujeres. No. Podemos decir nosotras, ¿verdad? Pero nosotras es el pronombre, no es el verbo el que va a cambiar. Porque decimos nosotros comemos o nosotras comemos, pero se dan cuenta, el verbo no cambia, es el mismo, ¿sí? Lo que cambió fue el pronombre, nosotras, nosotros, ¿sí? Y si no, y esto lo decimos para abreviar o para sustituir a que dijéramos Karin, Rebeca, Dayana, Alex, Carlos, Oscar, ¿verdad? Adela, Ale, Sharon, estamos en clase, ¿sí? Y entonces, para eso sirve, ¿verdad? El pronombre, para no decir todos los nombres, sino que el nosotros va a sustituir a todos, incluyendo yo también, ¿verdad? Porque somos nosotros. No, ahora, si digo ustedes, sí, solo son ustedes, los que habían mencionado anteriormente. Entonces, el verbo va a tener esa flexión y va a cambiar dependiendo la persona, el número y el tiempo, ¿verdad? Y el modo también. Pero todo lo demás, o sea, esa flexión es posible, ¿verdad? Al hablar de flexión es que puede modificarse, que puede cambiarse. A eso nos referimos con la flexión. Como les decía, la información de género y número se manifiesta en la concordancia. O sea, tiene que concordar, tiene que estar de acuerdo el sujeto y el verbo, ¿verdad? Si el sujeto es singular, pues el verbo también es singular. Si el sujeto es plural, el verbo es plural. El género no importa, pero el número sí, ¿verdad? Y la persona,
porque dependiendo la persona, así es la terminación que va a tener el verbo. Y el tiempo también, dependiendo del tiempo, que no puedo decir cómo si es que ya terminé o ya comí, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿cómo que comí? O comeré, entonces cambia. El tiempo verbal toma como referencia el momento del habla para ubicar los sucesos que describe. Cuando hablamos de este tiempo verbal, nosotros solo decimos presente, pasado y futuro. ¿Sí? Si es sucesos simultáneos, o sea que están ocurriendo, eso es presente. Si ya ocurrieron, son pasado. No importa si ocurrió hace 1 hora, hace 20 minutos, hace 3 días, hace 8 días, hace 2 años, hace 15 años, porque es pasado, ¿verdad? Y futuro es que puede pasar en un ratito, puede pasar en el transcurso del día, más 2, 3 días después, en la siguiente semana, el siguiente mes, dentro de 5 meses, dentro de 3 años, dentro de 5 años, ¿verdad? Entonces, eso es futuro. Entonces, el tiempo nos va a hacer referencia al momento del habla para ubicar los sucesos que describe. Ahora, el aspecto. Cuando hablamos del aspecto, el aspecto se va a manifestar a través de las desinencias verbales. Y cuando hablamos de desinencias verbales, es la terminación. ¿Sí? ¿Cómo termina ese verbo? Y esa desinencia o esa terminación nos va a indicar, puede ser perfectivo o imperfectivo. O sea que perfectivo es que ya terminó, ¿verdad? Escribió una carta, ya terminó de escribirla, ¿verdad? No, o sea, ya está terminado. Ahora una situación incompleta sin referencia al inicio y al final escribía. Ella escribía una carta. Es un imperfectivo porque no ha terminado. No sabemos si ya terminó de escribirla, si todavía está pensando que va a escribir. Yo la vi cuando empezó a escribir, pero no sé si ya terminó. Entonces, esto es un aspecto imperfectivo que no ha dado fin. En cambio, el tiempo solo nos decía, ¿verdad? Pasado, presente o futuro. Dependiendo qué es lo que estamos diciendo. Escribió y escribía, si vemos el tiempo, es en pasado, ¿verdad? Porque ya fue antes o hace 2 días o no importa, pero es en el pasado. Muy bien. Entonces, aparte de el aspecto, el tiempo y la persona y el número, también el verbo nos va a dar la información del modo. Cuando hablamos del modo, es la propiedad que informa sobre la actitud del hablante ante lo que dice. Puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. Imperativo es bájate de ahí, ¿sí? Así, es ahorita, tienes que bajar. O no te subas ahí. Puede ser que estamos negando, ¿verdad? O también lo podemos decir, puedes bajarte de ahí. Estamos así como todavía está la opción de que puede o no puede, ¿verdad? Entonces, ese es subjuntivo porque está como dudando, todavía hay probabilidades que no lo haga, ¿verdad? Indicativo, no te subas ahí y estamos indicando, estamos mostrando. Y no te subas, ¿verdad? O sea, que quiere decir que no se va a subir, que no tiene por qué subirse ahí. Se puede caer o por lo que sea, pero está indicando dónde es donde no se tiene que subir. Y luego vienen también las perifrasis verbales. Cuando hablamos de perifrasis es que lo que está alrededor de la frase nos va a indicar algo más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos las perifrasis, entre estas perifrasis verbales tenemos el deber más infinitivo o el deber de más infinitivo. Por ejemplo,
todos los verbos terminados en ar, er o ir son en infinitivo. Pero le agregamos el verbo deber. Y cuando agregamos el verbo deber seguido de un verbo en forma infinitiva, va a darnos la idea de una obligación. Debo comprar el almuerzo, porque no tenía almuerzo, por lo que sea, pero es la obligación. Si no compro, pues no voy a comer. Entonces, yo tengo que cumplir con esto. Debo venir temprano. Debo hacer la tarea. Debo disfrutar cada momento, ¿verdad? Entonces, es una obligación, ese deber, ¿verdad? Deber más infinitivo. Ahora, por ejemplo, dice Arturo debe regresar a las 10. ¿Sí? A esa hora debe regresar, es una obligación, tiene que cumplirlo. Ahora la segunda expresa solo una posibilidad o conjetura. Deber de más infinitivo. Deben de andar en el parque. Deben de estar sin luz, por eso no se conectaron. Yo estoy creyendo o diciendo lo posible o lo que pudo haber pasado para que no se hayan conectado. Entonces yo estoy haciendo esa conjetura o posibilidad. Cambia, debe comprar, debe vender, debe pagar, ¿sí? Debe aprender de lo que hizo, debe tener consecuencias, ¿sí? A, deben de pensar en lo que pudo pasar. Deben de pensar en lo que hicieron, ¿sí? Entonces, hay una posibilidad, o sea, sería bueno, ¿verdad? En otras palabras, sería bueno que piensen en eso. Entonces, a eso se refiere las perifrasis verbales.